Bienvenidos a una nueva edición de Principio Samurai. Mi nombre es Rafa García y hoy tengo la suerte de estar con Pepe Aguilar, que veréis que es un hombre que tiene muchísimas aristas profesionales y bueno, la verdad es que ya tiene la ropa oficial de Principio Samurai, Sí. así que Muchas Pepe, gracias. bienvenido a esta guía de tu Gracias. casa. Gracias. Y nada, me gustaría que te presentaras para quien no te conozca todavía, pues quién es Pepe Aguilar y esa trayectoria Vale. profesional que tiene. Bueno, pues sí, llevo en el sector deportivo muchísimos años. O sea, primero, como es lógico, como alumno y como deportista, me he movido pues en bastantes deportes. Jugué baloncesto, practiqué judo, karate, taekwondo. Al final me dejé prácticamente la mayoría de deportes que hacía, tanto de equipo como demás, para centrarme en artes marciales, que era lo que quería, y me centré también bastante en las artes marciales chinas. Entonces, cuando pude y tuve la suerte de empezar a trabajar Kung Fu con distintos maestros, pues ahí me fui enfocando un poquito. Simplemente como algo que me apasionaba, nunca me había planteado tampoco a nivel profesional. Sí que empecé a dar clase también bastante pronto, porque me pidieron que abriese el departamento de Wushu, el primer departamento de Wushu en Murcia, con la Federación de Judo. Y bueno, pues la verdad es que empecé a dar clases y la verdad es que descubrí una pasión tan paralela junto al entrenamiento como es la enseñanza de las artes marciales, que gratifica bastante y te hace entender realmente, o te obliga a entender lo que tú estás entrenando, que es muy importante. A nivel profesional, sin embargo, mi vida iba en paralelo, trabajo en el sector comercial, dirección comercial y demás, que era lo que entonces también facilitaba el tema de poder comer. Y al final hubo una época en la que decidí cambiar y dedicarme al sector que me apetecía, y me centré tanto en mis propias clases, en entrenamientos, tanto de grupo como individuales, y posteriormente pasé a la gestión. Venía de la gestión y la apliqué a la parte deportiva, y sí que ya mis últimos años sí que están centrados como gestor deportivo a nivel profesional, combinado con, pues eso, la enseñanza de artes marciales, también seminarios de aplicaciones específicas de artes marciales, como es el trabajo con personal que trabaja en residencias de personas con discapacidad intelectual, también de menores problemáticos. Entonces, bueno, usos de aplicación de esas artes marciales que también me apasiona verlo. Y bueno, y luego todas mis inquietudes. Yo me formé en su día como psicólogo y evidentemente aplicarlo al deporte era lo fundamental. Y desde hace unos 10 años o así sí que empecé a trabajar el tema de psicología deportiva, coaching deportivo, inteligencia emocional, para aplicarlo con distintos jugadores. O sea, trabajé con deportistas, con los que tenía más en mi entorno al principio, con luchadores y demás. Pero bueno, surgió la oportunidad de trabajarlo también en un equipo de baloncesto. Hicimos una experiencia piloto y ahí llevo ya más de 8 temporadas trabajando con equipos masculinos, femeninos, tanto senior como de edades, como en baloncesto formativo, que es muy gratificante trabajar con esas edades y ver todo lo que se puede hacer con ellos. Introduciendo lo que es un trabajo, un entrenamiento mental y no solo un entrenamiento físico, complementario al entrenamiento técnico-táctico que trabaja con su entrenador. Creo que eso es muy interesante, ¿no, Pepe? Porque al final nos olvidamos de esa parte del entrenamiento también. Siempre nos centramos en el físico, en el rendimiento, en las canastas, en ser más rápido, pero ¿qué pasa con lo más importante? Sí, eso es algo curioso, porque cuando hablas tanto con los entrenadores como con cualquier deportista, cuando hablas todo el mundo dice, bueno, pero es que la cabeza es lo fundamental. Y dices, ya, ¿y lo entrenas? No. Pues mal vamos. O sea, todos reconocemos que es muy importante, pero cuando a la gente le dices, ya, pero ¿estáis haciendo algo? Y dices, no. Vale, Pepe, también nos has dicho que tienes muchísimo bagaje en el mundo de los deportes. Has comentado antes que has hecho muchísimos deportes. Me gustaría saber qué tienen las artes marciales para hacer que te quedaras ahí. Pues mira, no lo sé, y a veces creo que cuando no sabes exactamente el por qué algo te apasiona, es porque realmente es bueno. Las artes marciales, yo llegué a ellas, evidentemente, pues, de niño, pues por la propia imagen que tenías de televisión y cine, de ver. Entonces, bueno, pues llegas un poquito alucinado. Pero eso te dura muy poco si luego no coincide con lo que buscas. Y curiosamente a mí lo que me apasionaba era esa mezcla entre habilidad física
por lo tanto condición física también. Pero también todo el trasfondo filosófico, moral y ético que llevaba detrás, era lo que me había llamado a mí, no solamente que las patadas fueran espectaculares, a mí sí me había llamado mucho toda esa parte, y tuve la suerte de encontrarlo, porque a veces no lo encuentras. A veces llegas a un arte marcial que no te da exactamente eso, como hemos comentado. Correcto. Es por el enfoque, no porque el arte marcial no lo tenga, sino por el enfoque de esa clase o de ese profesor. Sí. Entonces yo tuve la suerte de encontrarlo y de encontrar absolutamente toda la parte de tradición, pero también toda la parte de puesta con todo el bagaje cultural, filosófico, que llevaba todo ese trasfondo. También tuve la suerte de poder mezclarlo. Claro, eso te da un plus, que luego sí que es verdad que bueno, luego lo aplicas a todo lo que haces, al final. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia? Cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Digo, pues porque de los deportes puedes ir de uno a otro. En artes marciales las vives, no las practicas. Tú vives realmente como artista marcial si realmente te ha llegado a ser un arte marcial y no un deporte de combate. Y ya digo, respetando al máximo eso, porque a veces cuando dices eso, no es que uno sea mejor ni peor, es que el enfoque es diferente. El enfoque es diferente. Sin duda. Y entonces, bueno, cada uno, pues el que le apetezca. A mí me gusta ese concepto de vida kung fu, de vida de artista marcial, que al final hace que te comportes así en todos los aspectos de tu vida. O sea, realmente respiras arte marcial. Esa es la diferencia. Las artes marciales internas o blandas o suaves, como algunos otros las califican, digamos que partirían de un concepto de lo suave para llegar a lo duro, mientras que los estilos externos trabajarían desde lo duro para llegar a lo suave. Eso sería el concepto de ese yin-yang, cómo se trabaja. No tienes el centro, no tienes la dualidad, empiezas con un segmento que te va a llevar luego al complementario para llegar a él. Entonces, unos eligen un camino y otro. Eso prácticamente es lo que casi siempre se ha explicado. Vale, genial, Pepe. Mira, una vez que ya hemos empezado a hablar de artes marciales, me gustaría que nos dijeras la diferencia entre artes marciales externas y artes marciales internas. Pero una de las cosas que la gente olvida, y es el principal problema, es que a fin de cuentas son estilos de Kung Fu. Y un Tai Chi es un estilo de Kung Fu. Y un estilo de Kung Fu es completo, es decir, un estilo de Kung Fu tiene trabajo de condición física, porque todos tienen trabajo de condición física propia, tienen un trabajo de técnica, de un bagaje marcial con sus aplicaciones, tiene su enfoque al combate clarísimo, porque de lo contrario no es un arte marcial, y si no lo hay, algo ha fallado en la transmisión de ese estilo, porque seguro que lo tenía. Entonces, son estilos de Kung Fu. Para mí las diferencias están en los estilos y no en esas grandes bolsas de estilos internos, estilos externos. Porque al final dices, bueno, no, los estilos internos trabajan mucho la respiración, ya, y los externos, muchos de ellos también. No, es que también trabajan el tema energético, ya, y los externos también. No, pero es que la conciencia del movimiento, el cuerpo-mente, bueno, también. No, pero es que además trabaja también ejercicios de meditación, además, vale, pues también están. Al final es más una diferencia entre estilos de Kung Fu que entre realmente tanta diferencia entre internos y externos, porque en algunos, ya digo, esa división de lo suave es difícil de establecer. Y es verdad también que depende del momento de la vida que te encuentres, que no porque tú hayas empezado haciendo karate Sí. siempre tienes que hacer karate, No, porque claro. a lo mejor tu vida ha cambiado, tú has cambiado y lo que te pide tu cuerpo en ese momento es Sí, diferente. sí, lo bueno además es, hombre, si eres consciente además de en cada momento para qué quieres entrenar lo normal es que tú vayas adaptando, porque es imposible que sea siempre igual. Es imposible. Si eres exactamente igual, eres un tronco. O sea, no puede ser. No eres un ser vivo como tal. Eres un tronco cortado. O sea, que ya no tiene evolución. No tiene ningún sentido. No es posible que tengas los mismos objetivos o las mismas aficiones y exactamente todo igual cuando tenías 18 años, cuando tienes 50. Imposible. Ni tu cuerpo responde igual.
Entonces, en función de las cosas que quieres, por lo normal es que te adaptes. Y a veces descubres cosas sin querer. Yo entré al Tai Chi sin quererlo, porque yo consideraba, claro, yo lo que había visto de Tai Chi era pues lo que hacían en los parques, tal, que veías las imágenes de la forma pues esta que hicieron el gobierno chino para conservar salud, que hicieron la forma de 24 movimientos, basada en el estilo Yang. Y claro, tú veías ahí todo muy despacito. Y decía, claro, cuando a mí me dijeron, viene un maestro de Tai Chi muy bueno, ponte a entrenar con él, y yo dije, yo Tai Chi cuando sea viejo. Eso es lo que la mayoría de gente dice. Así me lo dijeron y me dijo, no, este Tai Chi no es el que tú has visto. Y efectivamente me fui a probar el primer día y como ya le había advertido un maestro al otro con lo que se iba a encontrar conmigo, me utilizó de ejemplo para todas las aplicaciones de combate y cuando vi que no había manera de atacarle, dije, pues igual sí que puedo hacer algo de esto. Qué bueno. ¿Y qué clase de estilo era dentro del Era el Tai Chi de la escuela Yang. Qué chulo. El Tai Chi de la escuela Yang. Y claro, cuando aquí para mí fue un shock por completo. Fue un shock. Fue un cubo de agua fría, ¿no? Sí, no, además entrar a una clase donde estás sudando continuamente. Yo esperaba que era una clase tranquila, relajación. Claro, yo sí que había probado clases de yoga y decía, bueno, pues ya haré algún día. Y me gusta mucho, pero dije, bueno, esto no va conmigo. Y claro, yo esperaba encontrarme algo similar. Cuando llevábamos 10 minutos de clase, yo estaba sudando, pues como en cualquier otra clase de Jungar o de Wushu moderno, sudando como un desgraciado, pero claro, es que estábamos haciendo condición física. Y te mueves. Y claro, cuando luego te pones a empezar a hacer trabajos que nunca has imaginado que es así, pues de pronto dices, espera, que esto es Kung Fu de verdad. Claro, totalmente, lo que te esperaba la realidad, totalmente diferente. Totalmente. Entonces, claro, yo tuve la suerte de que casi me obligaran a probar porque descubrí una pasión brutal. Interesante, Pepe. Brutal. Y ahora, centrándonos un poquito ya en el mundo del Tai Chi, sí. Han hecho algunos beneficios, como por ejemplo la respiración, la coordinación motora y demás. Me gustaría que nos explicaras un poquito más esos beneficios. ¿Qué podemos encontrar? Vale, a ver, con la práctica de las artes marciales internas, en Tai Chi concretamente es el que yo, aunque sí he podido entrenar con maestros de Pacua y demás para ver un poquito cómo trabajan, pero realmente con el que sí he entrenado un poquito más en profundidad ha sido Tai Chi. Y hay cuestiones bastante interesantes. Una, primero, el trabajo de respiración. Otra, la conciencia de movimiento. Es decir, que eso sí que es verdad que a veces en los estilos externos nos olvidamos. Al final tú das un golpe y parece que el golpe lo que te interesa es dónde golpeas. Entonces, aunque sea un golpe recto, tú lanzas un golpe pensando dónde va, pero no pensando en cada momento cómo mi cuerpo va haciendo que surja ese movimiento. Esa conciencia de movimiento sí que es una metodología clara para mejorar la calidad del movimiento, para que luego ese movimiento realizado en velocidad tenga mayor calidad de ejecución. Si hay mayor calidad de ejecución va a haber mayor velocidad, mayor potencia, mayor precisión. Por eso se entrena de esa manera, no porque entrenar despacio tenga cuestiones que luego la ciencia ha demostrado que son muy interesantes, porque los beneficios sí que en otros estilos no está tan comprobado, pero tanto en Tai Chi como en algunas prácticas de Qigong, como el Patuan Jing, hay muchos estudios científicos que demuestran la mejora en muchos aspectos de salud. Y claro, ahí sí que están contrastados mediante muchos estudios. Pero vamos, lo que te comentaba, esa conciencia de movimiento, la higiene postural también en cada momento, se cuida mucho, entender pues eso, la colocación de tu columna, pero incluso la misma manera de andar, en teoría, te modifica. Recuerdo de un maestro chino que decía que los occidentales andábamos cayéndonos y en Tai Chi se anda desplazando el peso para que la columna y la cabeza se mantengan
alineadas. Y nosotros nos caemos, ponemos el pie para frenar y ponemos el siguiente y nos vamos cayendo. Y hacía el movimiento exagerado y tú decías, bueno, pero es que es verdad. Correcto. Parece que vamos generando una caída, Correcto. mientras que ellos dicen, no, yo traslado mi peso y sin embargo mi columna y mi cabeza se mantienen estables. Bueno, pues ese concepto y esa conciencia de movimiento es una de las principales virtudes. Otra que provee mucho, que también lo dan otros estilos, ya digo, tanto en Hung Gar como en Tai Chi hay prácticas del sistema propioceptivo, o sea, de ser capaz de intuir la fuerza de la otra persona. De hecho, es curioso porque en una de las cosas de las técnicas más, o de las cosas que se habla mucho de Tai Chi, son los 8 tesoros. Hablan de los 8 tesoros que realmente son son 8 tesoros porque el término chino se puede traducir como tesoro, pero realmente también se puede traducir como 8 fuerzas. Pepe, ¿esas fuerzas tienen algún...? O sea, ¿por qué son 8 fuerzas? ¿Hacia dónde la diriges? Claro, exacto. La palabra fuerza no se refiere a la capacidad de... Como cuando nosotros entendemos fuerza. Sí. Tengo más o menos fuerza. No es una capacidad corporal, sino a la intención que está en el movimiento. Entonces, Pon, ¿qué es? Es una fuerza ascendente. Esa es la primera fuerza, ¿no? Claro, hacia arriba. Lu es una fuerza que deja pasar. Ji es una fuerza que presiona. An es una fuerza que empuja. ¿Vale? Lie es una fuerza, pues, como una cizalla. ¿Vale? Chai es una que te hunde. Sí, cada una tiene un sentido. Entonces, la misma técnica tú la puedes realizar con diferentes intenciones. El mismo movimiento técnico puede tener diferentes intenciones. Tú puedes ver una foto de alguien que está haciendo esto y en realidad no sabes si está ascendiendo o está cortando. Si ves la foto, si ves el movimiento, sí puedes entender cuál es la intención del otro. Elevarte o hacerte rotar. Esa es la diferencia. Es fundamental el trabajo con compañero para entenderlo, porque al final tú tienes que ser capaz de identificar cuál es la intención de la otra persona y responder de manera propioceptiva, no de manera visual. Todos somos muy visuales. Y hay estilos, ya digo, como Wing Chun con el famoso... con el famoso mano pegajosa. Pero en Tai Chi tienes el Tuishou, en Hung Gar también tienes un Tuishou, que se trabaja más duro, pero se trabaja exactamente igual. ¿Qué buscas? El contacto para que no sean tus ojos los que detecten el movimiento o la intención del otro, sino que sea tu sistema propioceptivo. Lo tenemos de manera natural todos, si es que es algo natural. Si es que coges a cualquiera que no ha entrenado nunca nada, que nunca ha entrenado nada, le haces así, claro, y no le llegas a la cara. Sin duda, no va a fallar. Todos te hacen y dices, joder, ¿cómo has aprendido a hacer esto? Vaya, no lo hará tan bien técnicamente, pero todos siguen tu fuerza y la apartan. Lo tenemos. Entonces, el ser capaz de activar una lectura propioceptiva y una respuesta propioceptiva, pues eso hay muchos estilos que lo trabajan. Desde el ámbito interno, que se trabaja mucho más suave, o sea, tú ves la práctica del Tuishou y lo ves más suave, y sin embargo luego cuando ves combates de Tuishou, ves aquí se pegan fuerte. Me gusta, tiene todo el sentido del mundo, la verdad, y también lo que has dicho de que los ojos te pueden engañar, pero al final totalmente, la propiocepción no te va a engañar. Sí, es una de las cosas. Yo, por ejemplo, siempre el problema es que confiamos tanto en la vista que anulamos el resto de sentidos. Anulamos nuestro oído, anulamos nuestro tacto, anulamos nuestro sistema propioceptivo. Entonces, el ser capaz de activar que la información que somos capaces de captar, porque somos capaces de captarla. Otra cosa es que luego yo te eduque a entenderla y a mejorar y a educar también a programar una respuesta más eficiente. Vale, ese es el entrenamiento, genial. Sí. Pero si no activamos que esa información pueda llegar a nuestro sistema nervioso central, no tenemos nada. Totalmente. Y una vez, Pepe, que ya tenemos los beneficios identificados, que nos has contado algunos de ellos, si tuvieras que describir los principios del Tai Chi, ¿cuál sería? Cualquiera que quiera un poco ver los principios de entrenamiento, yo le recomiendo una lectura muy cortita. Pones en cualquier buscador los 10 principios de entrenamiento de Tai Chi y le va a aparecer los de Yan Chen Fu, por si no recuerdan el nombre.
ahí vas a tener, con esos 10, cualquiera descubre un poquito todo. Pero lo fundamental en Tai Chi realmente, al final, es ese trabajo que antes hemos comentado, postural, que eso va a requerir porque tu cabeza, los codos, algunos de esos principios hacen referencia a eso, a la respiración, que es una respiración natural, y a la conciencia del movimiento, evidentemente. Esa es la parte fundamental. Pero añadiendo un poquito a eso, que habla un poquito más de cómo entrenamos y cómo son los movimientos, el principio fundamental es que no hay que olvidar que el Tai Chi es un estilo de Kung Fu, y un estilo de Kung Fu se entrena con todos los principios que tiene. Y una de las cosas que a mí más me impactó de una de las enseñanzas, o como un reto muy claro, que luego al final se lo podemos incluso poner como ese o como otro reto más, pero a cualquiera se puede plantear. Yo recuerdo que cuando alguna vez preguntaba, ¿esto de la forma es para tal? Y entonces, la mentalidad de enseñanza china muy confuciana, en la que busca que el alumno también descubra cosas y no dárselas todas hechas, hizo que me diera una de las respuestas que más me han valido para el Tai Chi, pero que luego he aplicado para el resto de estilos. Es que cualquier movimiento tiene que tener su aplicación para golpeo, para control y para derribo. Si el mismo movimiento no eres capaz de aplicarlo en esas 3 instancias que son fundamentales para las artes marciales chinas, Ti, Da, Shuai, el golpeo, el control, el Chin Na, y el Shuai, el derribo o la lucha. Si no eres capaz de encontrar la aplicación, sigue entrenando y busca. Me gusta. Porque yo hago, por ejemplo, el movimiento de Tai Chi y dices, esto es... No, pues esto es... Sí, es una alusación al hombro, es un control. Ya, no, es que este es un golpe. Ya, pero es que con mi pierna aquí, este es un derribo. Correcto. Entonces, al final, todos los movimientos, si no eres capaz de encontrarlo, es que te falta profundizar un poco en cómo puedes sacarle mayor riqueza al movimiento. Pues me encanta, Pepe, tanto cómo entiende el Tai Chi, cómo entiende el Kung Fu. La verdad que me apasiona como la visión que tiene súper completa. Y también los principios, también los voy a buscar porque van súper acorde a todo lo que estoy trabajando ahora, esa elongación axial, esa respiración, esa conciencia corporal, empezar de dentro para afuera. O sea que todo lo que parece nuevo no es tan nuevo. Realmente, sí, no, lo tenemos todo desde hace tantos años, sí. Pues genial. Y para terminar, antes de pasar a la parte práctica, que ya sabes que tengo una parte práctica, la última pregunta, ¿cómo definirías en una o dos frases lo que es para ti el Tai Chi? En una o dos frases lo que es el Tai Chi. Sí. Bueno, para mí la definición del Tai Chi fundamental, hay que empezar diciendo, que ya lo he dicho en un momento, el Tai Chi es un estilo de Kung Fu en el que el autoconocimiento te lleva al conocimiento de la intención de tu oponente. Claro, cuanto más sabes de ti mismo, más... Es que yo no puedo conocer lo que tú me das si no es a través de mi propia percepción. Entonces, entender lo que yo aprendo me va a permitir ser capaz de entenderte. No puedo entender a los demás cuando no termino de comprenderme. Entonces, yo creo que eso no solo vale para el Kung Fu ni para el Tai Chi. No, sí. Vale para la vida. Vale, pues vamos a la parte práctica, ¿vale, Pepe? A ver qué nos tienes preparado. Venga. ¿Qué nos tienes preparado? Vamos a hacer 3 cositas. Vamos a hacer Baoduan Jing, que es una escuela de Qigong, uno de los ejercicios de Qigong más conocidos del mundo. Tiene una antigüedad brutal. Y en la escuela Yang forma parte del entrenamiento, sí o sí, en todas las clases. ¿Diario? Sí, forma parte del trabajo. Hay muchos estudios que certifican grandes beneficios para la salud de esta práctica. Y lo que sí, cualquiera que los pruebe, es que va a mejorar enseguida su concentración, su respiración y sobre todo que se va a sentir bien. Porque hacemos movilización articular,
y hacemos un enfoque en nuestro presente que hace que vaya bastante bien. El primer movimiento realmente es como si nos estuviéramos desperezando y el segundo también, con lo cual son dos movimientos que van a permitirnos expandir y cerrar y hace que todo se coloque en su sitio, ¿vale? Perfecto, pues vamos a ello. Entonces, vamos a hacer el primer movimiento en el que, a ver, importante, mi mirada, la mirada la vamos a trabajar en todos los ejercicios. En este en concreto, yo lo voy a hacer ahora rápido, ¿vale? Mi mirada lo que va a hacer va a ser fijarse primero en las palmas de las manos. Cuando llega aquí va a seguir el movimiento de las manos y aquí pasa al frente, pero a un punto como si se perdiera por completo, ¿vale? Vale. No enfoco nada en concreto. Ok. ¿De acuerdo? Y vamos a ir estirando y recogiendo nuestro cuerpo, acompañándolo con la respiración. Es decir, yo parto con mi rodilla ligeramente inclinada, la cadera está relajada, el pecho, ¿vale? Y ¿qué es lo que voy haciendo? Conforme voy tomando aire, estiro, 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 estiro. Y luego voy cerrando desde arriba hasta abajo. Abajo, arriba, arriba, abajo. ¿Ok? Vale, pues lo hacemos un par de veces. Venga, vamos. Aunque esto habría que hacerlo mínimo 6 veces, repetir el ejercicio 6 veces, con la frecuencia respiratoria que cada uno pueda. Deseable, pues unos 6 segundos en cada fase, o 4 o 6. 4 inspiración. 4 inspiración, 6, eso sería, digamos, lo normal, pero lo normal es que en cuanto con la práctica eso se alargue de manera natural, sin forzarlo, encontramos que lo podemos alargar, ¿vale? Genial. Así que comenzamos. Vale. La posición inicial se llama Buchi y tomo aire. Echo aire. Repetimos. Tomo aire. Echo aire. Muy bien. El segundo Me ejercicio. gusta. Vamos a por el segundo. Vamos con el arquero. Aquí vamos a hacer una expansión del tórax. Nuestra vista va a ir acompañando la palma de la mano. Después va a hacer un enfoque en el dedo. Y la parte del fondo es como si se enfocara. Luego hago de nuevo un enfoque completo de mi visión. Y después sigo con la vista más relajada, mi mano conforme vuelve, y luego cambiaré de mano, ¿vale? Perfecto. Posición, vamos a mantenerla, cada uno como le permita. Trabajamos también nuestra fuerza en el tren inferior, con lo cual quien pueda estar sentado en una posición de Mabu o de Shaping Ma en los estilos chinos, que se suele llamar, pues genial. Cuanto más bajo, mejor. Estás trabajando a la vez un trabajo físico que viene muy bien. Pero se puede trabajar perfectamente aquí o se puede trabajar aquí, ¿vale? Cada uno en función de cómo pueda. Vale, partimos de Buchi exactamente igual y empezamos. Tomo aire, cruzo, abro y tenso un arco como si quisiera lanzar la flecha, enfoco, desenfoco, recojo, echo el aire. Tomo aire al otro lado, expando bien el pecho, estiro ese arco, enfoco, desenfoco, sigo con la mirada, la mano, cambio de lado, tomo aire. Echo aire. Cambio de lado. Echo el aire. Qué Muy chulo. bien. Que sepas que esto lo haré por las mañanas. Me ha gustado. Genial. Es ideal. Una práctica recién levantado activa mucho el día. Gente que lo ha puesto en práctica ha notado beneficios bastante interesantes. Luego la concentración durante el día es bastante interesante. Vale, vamos a ver un movimiento
que recoge las 4 fuerzas principales de Tai Chi, Peng, Lu, Jian, de las que antes hemos hablado, y que nos serviría para, de manera cíclica, entrenar. Pepe, pero solo quiero decir que notar la voz de Pepe cómo ha cambiado. Que seguro que desde casa que lo estará viendo dirá, tampoco es tan difícil, ¿no? Tampoco es tan duro. Pero cuando lo prueben... Si se hace correctamente, sudas, supone un esfuerzo, y porque una de las gente, todo el que entrena conmigo me suele escuchar mucho que si no hay reto no hay entrenamiento. Si hago el trabajo aquí, pues evidentemente no estoy entrenando. Correcto. Puedo hacer 100, te voy a decir, pues tampoco es tan duro. Si lo hago realmente bien, hago mi tensión, alargo, concentro, tiro. La cosa estamos cambia. entrenando. Muy bien, vamos a hacer el movimiento, ¿vale? Que vamos a hacer cíclicamente de un lado a otro. Entonces vamos a, como son, digamos, 4 partes, que está Peng, Lu, Jian, vamos a Te sigo, Pepe, poder trabajarlo. te voy Sí, imitando... sí, sí. Vale, partimos. El primer movimiento de apertura de cualquier forma de Tai Chi parte por, paso todo el, o sea, tomo aire, paso todo el peso a mi pierna, descargo, echo el aire, alargo y me centro. Ahora mis manos como si flotaran en el agua que va subiendo sola, mientras tomo aire y comienzo a echar aire, y ahora como si notara resistencia, y para empujar del todo, al echar el aire, baja ligeramente también mis piernas, ¿vale? Desde aquí, como si cogiese una bola, abro y hago el movimiento ascendente. Esta mano sube y esta mano baja. Esto es Peng. Ahora esta mano viene aquí, ¿vale? Y como si dejase pasar un brazo. Ahora veremos la aplicación para entenderlo mejor, ¿vale? Vale. Ahora la mano sube hacia arriba, esta se queda aquí, toma aire, y cuando conecta con ella, empuja, la empuja y presiona hacia adentro. Desde aquí tomo aire, como si me estuvieran empujando, voy hacia atrás, levanto el pie, coloco y ahora desde aquí empujo. Vale, para estos 4 movimientos cíclicamente los voy a ir cambiando. ¿Qué hago? Recojo el pie, miro hacia adelante, cambia la mano, recojo mi pierna, abro posición, pon, recojo, tomo aire, echo aire, Lu, la mano sigue arriba, tomo aire, empujo, Ji, recojo, y aquí podría estar cíclicamente trabajando. 1, recojo, abro la posición, pam, recojo, traigo, recojo, presiono. El movimiento es continuo. Puede haber momentos en los que parece que hay paradas, pero en realmente es el flujo de la respiración. La respiración no es así, pero tampoco es así. Nuestra respiración es así. Es un movimiento de... Y lo interesante, sobre todo cuando se hace meditación, una cosa interesante, muchas veces yo les suelo decir a los alumnos que intenten capturar el momento en el que cambia una fase a la otra. Si te concentras en cuándo cambias de tomar aire a echar aire, va a hacer que cada vez sea más difícil de identificar. Y entonces cada vez ese movimiento es más elíptico y no un... Claro. Al final es el mismo movimiento. Movimiento que continúa. Movimiento que continúa, que continúa, que continúa, que continúa. Movimiento continuo, suave. ¿Vale? Bien, pues veamos un poquito esto. ¿Qué sería esto? Vamos a aplicarlo. Vamos a intentar buscar al menos un par de aplicaciones desde el movimiento básico de empuje de manos de una sola mano. Porque vale, ponernos ahora a explicar 2 manos va a costar mucho, pero hay un ejercicio de empuje de manos en el que coloca el pie delante, aquí, vale, muy bien. Y los dos partimos de un movimiento equilibrado. Nuestra energía ahora mismo está equilibrada, es decir, yo no puedo avanzar, tú no puedes avanzar. Si tú quieres golpearme, tienes que pasar por delante de mi escudo y yo del tuyo.
¿Qué es lo que hago para llegar hacia ti? Pues lo que hago es romper tu centro Y ya tienes la línea. y ya tengo el ataque. ¿Vale? Bien, cuando tú haces eso, ¿yo qué hago? Continúo pegado a tu presión, dejo pasar tu fuerza y ahora voy yo a atacarte. Qué bueno. ¿Y qué haces tú? Pues lo mismo, mantienes tu presión para poder redirigirla y cambiar. Y tú ahora vienes hacia mí y voy a por ti. Y tú vienes a por mí y ojito. Es verdad que o juega todo tu cuerpo o Ahí. tampoco va. Claro, y fíjate cómo yo voy jugando con mi cuerpo en base a tu presión. No me supone esfuerzo, tío. Me supone un poquito más de esfuerzo. Pues para allá. Te puedo dar un movimiento más amplio. Buah, ahí para que entra, tengas que corregir. Ahí hay que aprender. Si me hace un movimiento mucho más amplio, yo aprendo a controlar, aprendo a redirigir. ¿Vale? Y mantengo mi estructura, mi movimiento. Vale. Pues desde aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar aplicación. Es decir, estamos en un juego en el que los dos estamos evitando que me puedas entrar, ¿vale? Sí. Pues ahora desde aquí yo hago uno y hago pong. Buah. Ahí tengo. Si te das cuenta, tengo golpe, Sí. tengo luxación, tengo Y derribo. Qué bueno. Qué bueno. Eso es el primer movimiento. La fuerza es una fuerza ascendente, ¿vale? Ascendente ligeramente. ¿Qué es Lu? Lu realmente es dejar pasar. Cuando tú vienes fuerte, yo en vez de luchar contigo, no, para vaciarte. Pero aquí no tengo nada para Exacto. seguir empujando. Exacto. Entonces, ¿cómo podría trabajar Lu aquí de una manera más? Pues cuando noto que vale, tú empiezas a tirar muy fuerte, te esfuerzo y tú te has ido. Yo no te he empujado. En la explicación he tenido que hacerlo porque tú no me estabas empujando, pero ahora ¿qué he hecho? Aprovecharme y dejarte pasar. Es verdad. ¿Vale? Me encanta, Pepe. Me encanta. Y esto sería, pues ir buscando aplicaciones. Pero por eso cuando la gente te dice, no, esto es lo de los viejecitos. Bueno, pues luego movimientos como tañer el laúd, en realidad es lanzas un golpe, Pum. y es directamente rotura Pum, pum. y ataque. Y todos estos trabajos realmente pum, pum. O sea, realmente la suavidad, cuando te ven a hacer esto, dices, eso no es Tai Chi. O sí. O sí. O esto sí, a lo mejor. Lo otro también, pero solo una parte de. Sí, Y esta es la señor. parte que a mí me apasiona de Tai Chi. Oye, Pepe, pues la verdad es que me ha encantado la experiencia, la verdad es que me has cambiado la visión del mundo del Tai Chi y estoy seguro que a mucha gente que nos ha visto y nos ha Pues, escuchado genial. le ha tenido que pasar. Me alegro. Y me gustaría saber, Pepe, dónde puede encontrarte la gente, tanto físicamente para recibir clase, no sé si tienes también cursos online o clases online. Bueno, a ver, actualmente en el único sitio donde estoy dando clase es en el Centro Deportivo Verdolay porque me ocupa tantas horas la gestión que hoy por hoy apenas solamente tengo un grupo donde hacemos Sanso Kung Fu, donde trabajamos Hungar, Tai Chi, Wing Chun y Sanda, todo un poquito ahí, en base a que sea útil en combate. Vemos cosas tradicionales y bastante enfoque en la parte de aplicación. Entonces, ahora mismo solamente tengo ese grupo porque no tengo más tiempo para poder hacerlo, por desgracia. Y bueno, lo que sí pueden encontrar algún vídeo que grabé en pandemia con los 8 ejercicios de Baduan Jing. Sí. Eso sí lo grabé y explico cada uno de ellos, y la forma de Tai Chi. De los 24 movimientos también explico cada movimiento y la enseño. Ah, genial. Con lo cual, si alguien quiere buscarla, está en la página de YouTube de Entrenamiento y Artes Marciales. Vale, Dentro pues de si te esa parece, página... cogeré ese Sí. enlace y lo pongo al final Porque de la... ahí sí que aproveché el tema de pandemia e hicimos ejercicio en casa. Entonces, Y buen regalo para la gente, cada ¿eh? día enseñé un ejercicio de Qigong. Entonces empecé con los ejercicios de Qigong de Baduan Jing, luego ejercicios de respiración de Hungar duro y luego la forma de Tai Chi. Así que dio para mucho el encierro. Desde luego. Dio para mucho nuestro encierro. Pues lo dicho, Pepe, Genial. 1.000.000 de gracias. Nada. Y nada, la verdad que nos has cambiado la visión del Muy tiempo. bien. Hasta la próxima, Pepe. Muy bien, gracias.